Bienvenidos a Tras la Moda. Hoy me encuentro con Sergio Álvarez. Hola Sergio, ¿qué tal? Sergio es director de la Academia de la Moda Española. Sergio, muchas gracias. La moda española tiene referentes como es ADME, pero ¿qué es la Academia de la Moda Española y a qué os dedicáis en la Academia? La difusión de la moda, pero ¿cómo? Bueno, en primer lugar, muchas gracias Teresa por la invitación al podcast. La Academia de la Moda Española es una fundación como organización, por tanto no somos una asociación o no representamos, digamos, a un colectivo, sino que es una fundación que debe de cumplir sus fines fundacionales. Es una fundación que se crea en el año 2020 por iniciativa principalmente de la Asociación de Creadores de Moda de España, de ACME, como comentabas, y se crea con el objetivo de que la fundación desarrolle proyectos que den respuesta a los retos y desafíos de la moda española, tanto actuales como futuros. En ese sentido, nosotros tenemos en nuestros estatutos recogido, digamos, esos fines fundacionales, que es el por qué se crea la fundación. Entonces, nuestros fines o ejes estratégicos son principalmente 4. El primero es el reconocimiento de la moda española a nivel nacional e internacional. El segundo es la pervivencia del oficio y las maestrías artesanas. El tercero es la sostenibilidad, tanto social como medioambiental. Y el cuarto es la digitalización y el uso de nuevas tecnologías en procesos creativos. Entonces, todos los proyectos que desarrollamos desde la Fundación pasan por uno o por varios de estos ejes o fines. La artesanía va unida a la moda. ¿Qué importancia tiene la artesanía dentro de la moda española? Pues yo creo que es una importancia fundamental, muchísima importancia. Es uno de nuestros fines, ¿no? Como comentaba, justamente nuestro segundo eje de trabajo. Ahora mismo, a nivel internacional, la forma de competir y de diferenciarse internacionalmente, sobre todo de la moda de autor española, que combina ese diseño contemporáneo con las técnicas artesanales, es justamente eso. El uso de las técnicas artesanales, nuestro legado cultural, nuestro patrimonio material que tenemos en España, donde han pasado las principales civilizaciones históricas, pues todo ese pozo cultural de técnicas, de saberes, de maestrías, pues es una clara diferenciación a nivel internacional de lo que es nuestra moda. Por tanto, sin ello no podríamos entender la moda española actualmente. ¿Y cómo se puede fomentar hacia los jóvenes esa artesanía y ese concepto de ese es uno de los retos, yo creo, ¿no? Justamente de este momento, ¿no? De los retos bastante estructural, además, dentro del sector artesanal, que es toda la cuestión del relevo generacional, ¿no? Relevo generacional, cómo podemos atraer a los jóvenes a estos oficios milenarios, ancestrales, que queremos que perduren en el tiempo, y por ello tenemos que atraer a esas nuevas generaciones para que aprendan a través del aprendizaje vicario, es decir, el aprendizaje entre el maestro y el aprendiz, y que aprendan estas técnicas para que perduren en el tiempo, ¿no? Y se mantengan, y al final nosotros como usuarios quizás de moda pues podamos, digamos, vestir estas vestimentas, estos trajes que tienen estas técnicas artesanales. Por tanto, yo creo que es algo colectivo dentro de todo el sector que debemos de poner foco en este relevo generacional y en atraer a los jóvenes. No es fácil, te diré. No es fácil porque en realidad, si lo analizas, no solamente afecta al sector de la moda, sino que afecta a muchos otros sectores que son intensivos en mano de obra y que requieren este tipo de conocimientos, de savoir-faire, de know-how, ¿no? Puede pasar en el sector de la construcción u otro tipo de sectores que sí que tienen este tipo de cuestiones. Para nosotros algo fundamental, uno, es la concienciación de la población. La concienciación a través de la redignificación del oficio, es decir, la sociedad española tiene que reconocer estos oficios como una salida profesional viable, rentable, porque lo es, y además sostenible en el tiempo. Y luego hay otra cuestión también de visibilizar esos oficios, para que eso pueda llegar al público final, ¿no? A ese joven que está terminando su educación secundaria o su bachillerato o su formación profesional, y que pueda, digamos, incorporarse al mercado laboral, pues ejerciendo un oficio, ¿no? ¿Por qué no? Entonces también entendemos que la educación es fundamental. Claro. O sea, concienciación, visibilización, reconocimiento, redignificación del oficio, y por último es muy importante la educación. La educación de que haya de verdad programas públicos reglados, porque en España, por suerte, desgracia, vivimos en una titulitis donde todo el mundo quiere tener un título, entonces tiene que pasar obligatoriamente por la formación reglada. Entonces habrá que adaptar la formación profesional y los diferentes programas educativos
para que los oficios estén dentro de los itinerarios formativos. Y además que dentro de la moda tocan muchos aspectos de la artesanía, los bordados, muchas cosas. Es muy amplia. Entonces, muy amplia. Hablando de la sostenibilidad y la transformación de esa prenda, ¿no? ¿Cómo se está impulsando la sostenibilidad en la moda española? La sostenibilidad ahora mismo es uno de los retos o los desafíos coyunturales de nuestra sociedad y que afecta a todos los sectores transversalmente. Es curioso, digamos, la incidencia de la sostenibilidad dentro del sector de la moda, que es un foco que pone principalmente las instituciones europeas cuando determinan en su estrategia legislativa que uno de los sectores donde más va a incidir, digamos, la nueva normativa sobre sostenibilidad y que es un sector estratégico es el sector textil y de calzado. Por tanto, ya con esto, además es una estrategia que sale en el año 2020, justamente después del COVID 2022, la estrategia de productos textiles para 2030. Por tanto, ya la Comunidad Europea, la Unión Europea, pone el foco en el textil y nos obliga a empezar a adaptarnos a criterios. Y pasamos de un sector que estaba haciendo las cosas bien en España, pero pasamos a ser un sector que tiene que seguir haciendo las cosas bien, pero además bajo unas reglas y una legislación. Entonces pasamos a ser un sector por primera vez regulado, el sector de la moda. Eso conlleva que las empresas tienen que adaptarse a esa legislación y nosotros como instituciones tenemos que solicitar al legislador, en este caso, que esa legislación sea coherente, que no reste competitividad a las empresas para que puedan seguir compitiendo en el mercado y que además sea una legislación que esté armonizada en todos los países, es decir, que no tengamos asimetrías por donde estoy produciendo moda, donde estoy confeccionando, donde estoy vendiendo, comercializando mi producto. Entonces yo creo que es algo fundamental. Pero ya dentro de lo que es la moda española, intrínsecamente dentro del sector, los valores de sostenibilidad y digamos, las prácticas de sostenibles o los modelos de negocio sostenibles ya están dentro del sector y del modelo, incluso antes de que las instituciones pusiesen el foco, ¿no? Entonces, quizás es esta coherencia que comentaba antes, ¿no? de cómo está el mercado, cómo está el sector y que la legislación acompañe y que no mine. No sé si me explico, ¿no? Entonces, en ese sentido, España puede ser una buena referencia a nivel internacional. Me has comentado antes lo de la digitalización. Sí. ¿Tú crees que la digitalización está ayudando o está deshumanizando, por ejemplo, la moda? Hay que tener en cuenta, o así defendemos, la digitalización ha afectado a toda la cadena de valor de la moda. Es decir, ha afectado al diseño, ha afectado a la producción, ha afectado a la distribución, ha afectado a cómo nosotros usamos incluso la prenda. Por tanto, la digitalización es una herramienta, una posibilidad que nos permite ser más eficientes o permite introducir cambios, que por lo general es para conseguir eficiencia, en cada una de las fases de nuestra actividad o de nuestra cadena de valor. A unos los ha impactado más, a otros los ha impactado menos, y la mayoría en realidad lo que tienen que hacer es buscar las oportunidades dentro de esa digitalización. Lo bueno de la digitalización es que tienes que verla como una oportunidad. Y no tienes que verlo como una amenaza o como un enemigo, al contrario. La digitalización permite, por ejemplo, que pequeñas empresas, micropymes, autónomos, puedan introducir un e-commerce, puedan introducir redes sociales de comunicación, pero también puedan introducir herramientas dentro de lo que es su organización empresarial, su forma de trabajar, ¿no? Que le pueden permitir ser más eficientes y con eso conseguir pues unos mayores márgenes, una mayor rentabilidad o conseguir pues objetivos que tenían igual antes y con la digitalización. Sin la digitalización hubiesen tardado más en conseguirlo o teniendo una inversión más grande. Por tanto, hay que entenderla como una clara ventaja para el sector y no como un enemigo. Hay una cuestión que siempre ocurre, ¿no? Que cuando vienen ese tipo de procesos y de transformaciones, tienes que pensar en la adaptabilidad. Yo tengo que adaptarme a esta nueva tecnología, tengo que conocerla, tengo que formarme, tengo que integrarla en mi modelo para poder ser competitivo. Entonces, mi recomendación en ese sentido es no intentemos ponernos al margen, sino intentemos entenderla, formarnos y poder integrarla en nuestro modelo. Una de las cuestiones que se habla mucho ahora mismo es todo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y por eso decías un poco lo de la deshumanización. La inteligencia artificial nos va a ayudar mucho, o está ayudando ya mucho, a lo que es eficiencia de procesos,
simplificación de tramitaciones internas, etcétera. Pero hay justamente de la que más se habla es la inteligencia artificial generativa, en la cual desde cero crea algo, que puede afectar mucho a lo que es la creación. Entonces, ahí nosotros, vamos a decir, estamos atentos a cuáles son los cambios que se están produciendo en ese sentido, pero nuestra postura como institución y nuestra opinión, además que es compartida por todas las empresas del sector en España, es que la inteligencia artificial no va a eliminar la creación humana. Claro. Eso es algo que es imposible. Digamos que una máquina, en este sentido, pueda desarrollar una creación, ¿no? Pueda crear, puede tener esa expresión cultural, expresión artística, ¿no? Como es la moda. Hay que entender que siempre en la inteligencia artificial hay un input. Tú le pones un prompt, ¿no? Entonces escribes la inteligencia artificial y demás. Entonces, aunque luego ella te pueda generar una imagen o te pueda generar algún tipo de contenido, ese primer input, esa primera, digamos... Claro, la has creado tú. La ha creado un ser humano, ¿no? Claro. Entonces, hay que entender la inteligencia artificial como otra herramienta más de digitalización, no digamos dejarla a un lado, sino intentar integrarla de la mejor forma posible, siempre teniendo en cuenta quién eres tú como marca, quién eres tú como creador. Entonces, en determinados momentos del proceso creativo, tú puedes introducir la IA para crear mood boards, para buscar referencias, para, oye, pues igual no tengo muy claro estos diseños, hazme otro diseño más que sea coherente con la colección, es decir, pero siempre usándolo como una herramienta más, no como, digamos, una fuente de creación, una fuente de creatividad. La fuente de la creatividad la tiene el propio creador, el propio diseñador. Por lo tanto, se puede aplicar dentro del proceso de diseño, es muy interesante su uso dentro del proceso de diseño, porque además hace que podamos ir un poco más rápido y podamos, una cosa que es iterar, ¿no? Es decir, hacer muchas pruebas en muy poco tiempo que nos permitan ser más eficientes, ¿no? Pero pues eso pasa tanto en el proceso de diseño como también en el proceso quizás de producción o en el proceso de confección de cada una de las prendas, aunque la mayoría de estos creadores su producción se basa en una producción artesanal y manual, ¿no? En pequeños lotes en todo caso. Por tanto, ahí es más complejo, pero hay diferentes softwares que te permiten igual mejorar la marcada o mejorar otro tipo de digamos, de aspectos dentro de la producción que además te permiten ser más sostenibles, ¿no? No solamente eficientes, sino más sostenible. Entonces, como decía antes, hay que entenderlo como una herramienta y es muy interesante su uso. Sí, que es como que ha venido a quedarse y entonces hay que adaptarse a como lo todas que... las transiciones, ¿no? que hay, ¿no? Y tienes que adaptarte para no quedarte fuera. Al final, digamos, quienes se quedan fuera es porque no han logrado adaptarse o no han querido adaptarse. En ese sentido, yo siempre digo lo mismo, que es que la moda para mí es el sector que mejor se adapta de todos, porque cada 6 meses, como mínimo, como máximo, se presenta una colección nueva. Exacto. Entonces estamos continuamente adaptándonos a lo que te están pidiendo tus clientes, adaptándonos a lo que te está pidiendo el mercado, ¿no? Entonces, yo creo que para eso somos quizás de los mejores sectores, ¿no? A nivel de adaptación. Y volviendo otra vez, bueno, en la conjunción esta de la artesanía con la inteligencia artificial, ¿crees? ¿Se supone que esa inteligencia artificial puede terminar con la artesanía o puede llegar a ser una unión perfecta? Yo creo que lo que va a ocurrir es que hay un concepto, ¿no? Ahora mismo hay un concepto, es la inteligencia artesanal, que se está reivindicando, ¿no? Esa inteligencia artesanal del saber hacer, del conocimiento. Y luego hay otro concepto que es los perfiles aumentados dentro de las empresas o de tus perfiles como trabajador. Entonces, igual llegamos a una parte que es el artesano aumentado, en el cual el artesano, gracias al uso de tecnología, puede, digamos, crecer y ampliarse. No respetando obviamente su producción artesanal y sus técnicas y su conocimiento, pero sí que le puede ayudar en otros aspectos, porque al final el artesano la mayoría son pequeñas empresas o son autónomos, en los cuales pueden ampliar su conocimiento, ampliar sus funciones, sus herramientas dentro de otros aspectos como puede ser la comercialización del producto, la comunicación y otros, digamos, aspectos más accesorios a lo que es la propia producción, elaboración del producto. Por tanto, nosotros que tenemos un programa justamente de formación a artesanos, les explicamos o les vamos a entender que la inteligencia artificial no debe cambiar la forma en la cual hacen las cosas, sino que deben de utilizarla como una herramienta más para quizás unos aspectos de su negocio que tienen más desentendidos,
porque no ellos son creadores, ellos hacen, ¿no? Okay. Ellos hacen, como decimos, y hacen con las manos, pero que puedan ampliar los otros campos gracias a la inteligencia artificial y ser más eficientes y poder dedicar más tiempo a la creación y no tanto quizás a la gestión, a la comercialización y demás, que son aspectos que suelen gustarles menos, ¿no? Sobre todo a la hora de trabajar. En definitiva, pues es siempre el avanzar, ¿no? El avanzar y utilizar técnicas que te ayuden. Y luego hay otra cuestión interesante dentro de la artesanía, que es la artesanía digital, que es un nuevo concepto que ha surgido en los últimos años, en los cuales con el uso de nuevas tecnologías, como puede ser la impresión 3D, el corte láser, etcétera, se han creado otro tipo de artesanos, en los cuales son personas que moldean en 3D, que hacen sus diseños, que luego lo pasan por una máquina de impresión 3D, por ejemplo, por este ejemplo en concreto, ¿no? Pero luego hay una parte siempre de acabado final que es súper artesanal, ¿no? Porque cuando sale de la máquina quizás tienes que hacer un pulido, quizás tienes que hacer... Es decir... Claro. Y al final... El resultado final es de un proceso artesanal y ya las últimas legislaciones autonómicas de artesanía incorporan este concepto de artesanía digital y se están incorporando dentro del propio sector. Entonces, al igual que la moda es un sector muy adaptativo, yo creo que la artesanía contemporánea, la artesanía contemporánea principalmente, también se ha adaptado a los cambios del sector porque han entendido que es necesario para llegar al público. Tu perfil suele dar a conocer, ¿no?, esa artesanía y cómo se lleva a cabo. Nosotros desde la fundación hacemos labores también de promover, de difundir la cultura de moda española, ¿no? La moda española es bastante desconocida para la sociedad de nuestro país y hay que desarrollar diferentes acciones de comunicación, iniciativas que podamos trasladar lo mejor de nuestra moda, que al final es lo que defiende la fundación, ¿no? Somos a través de los premios, ¿no? Ese reconocimiento de la excelencia, pues intentamos coger lo mejor de nuestra moda y trasladarla de alguna forma a través de redes sociales, en este caso, el caso que comentas, a nuestra comunidad, a la sociedad española. Y además es muy interesante porque no solo es una entrevista al uso, sino que muestra y da a conocer. Exactamente, y dar a conocer lo invisible, hacerlo visible, ¿no? Y todo el trabajo que hay detrás y todas las entrañas de este sector, que vamos a quitarle esta careta de frivolidad que es falsa. Claro. Es un sector que en realidad es un motor económico en España, que es el 2,9% del PIB español. Es un sector que es una industria cultural y creativa que representa nuestros valores y además es un sector que crea identidad y marca país. Entonces vamos a quitar esta frivolidad de la moda y vamos a hablar de una moda que es real, que es para nuestra sociedad y que además es cultural. Y además que muchas veces pues firmas internacionales cogen, se inspiran un poco muchas veces en la moda española, y lo dan a conocer en sus colecciones y demás. No solamente, eso es muy curioso, no solamente producen en España porque hay una gran calidad artesanal y una gran maestría artesanal, sino que además beben, hay casos claramente, Christian Lacroix, Galiano, etc. Pero que beben no solamente de nuestra artesanía y de nuestra producción, de querer venir a Urique, de producir aquí, sino que además beben de nuestra cultura y de nuestra identidad para poder crear como una referencia más. Por ejemplo, hace un año o así, Masmara pues creó un bolso y bueno, uno de los artesanos era cordobés, que era del cuero bordado en piel y demás. O sea que vamos descubriendo incluso nosotros mismos. A mí me da mucha rabia que tenga que venir una marca internacional a poner de relieve, ¿no?, lo que hay en España. Exacto. Hay una parte de reconocimiento, también de prestigio, ¿no? De que, hombre, claro, que bien, ¿no? De lo bien hecho y trabajado. Qué honor, ¿no?, que venga una marca internacional, como puede ser Max Mara, como puede ser Dior en su momento, o demás, a producir aquí, a contar con nuestros artesanos. Vaya. Pero qué rabia que no seamos nosotros quienes lo valoremos los primeros y quienes los conozcamos porque los tenemos aquí al lado, ¿no? Exacto. Pues eso es así, pero bueno, vosotros lo estáis poniendo en valor y para eso está la academia, y es verdad que en vuestro perfil que yo sigo,
sí lo dais a conocer mucho y eso es muy importante. Vamos a plantearnos ya cómo está el sector de la moda. ¿En qué momento se encuentra actualmente la moda española? Pues se encuentra en un buen momento. Depende de con quién hable siempre, ¿no? Y hay personas más optimistas, más pesimistas. Yo siempre estoy en la parte de los optimistas. Yo creo que se encuentra en un buen momento teniendo en cuenta todo el panorama geopolítico internacional que tenemos y la gran incertidumbre. Pero es que llevamos viviendo en esta incertidumbre durante muchísimos años. Entonces, al final ya la incertidumbre se ha vuelto certidumbre. Es decir, la nueva normalidad de lo que se habla, ¿no? De vivir en incertidumbre, nos pasa ya a todos el mundo, ¿no? Ya no sabemos cuál va a ser el próximo virus que va a surgir, cuál va a ser la próxima guerra que va a surgir en el mundo, o los problemas de comercio internacional que estamos viendo por el tema de la navegación marítima, etcétera. Entonces, dentro de toda esta incertidumbre tenemos que surfear, ¿no? Y yo creo que la moda española sabe surfear, es muy resiliente y muy adaptativa. Por tanto, yo creo que estamos en un buen momento a nivel internacional. La moda al final se muestra estable, mira las cifras, se muestra más o menos estable, sobre todo lo que es su contribución al PIB español ha subido en los últimos años. Poquito a poco, muy poco, piano a piano. Hay una, justamente estaba leyendo los números, las últimas que han salido. Hay quizás un déficit de que se están perdiendo empresas dentro del sector, lo cual es algo alarmante, ¿no? Y hay que seguir fomentando quizás el emprendimiento y la consolidación de esas empresas para que sigan siendo sostenibles a medio y largo plazo. Pero es un sector que exporta más del 8% de las exportaciones españolas, es moda. Es decir, es un sector que goza de buena salud, pero tenemos que estar pendientes y tenemos que seguir apoyándolo. ¿Crees que la moda española tiene el reconocimiento internacional? Hemos comentado hace nada lo de la artesanía, ¿no? Ese reconocimiento que tienen hacia la artesanía y lo nuestro. Pero ¿realmente tienen a la moda española un reconocimiento dentro de este sector? Aquí estamos compitiendo con grandes, digamos, ¿no? Estamos compitiendo con Francia e Italia, fundamentalmente, ¿no? Que tienen además una idea de lo que es su moda, que está dentro de sus políticas públicas, está dentro de sus instituciones y son políticas de Estado y de ahí también su gran desarrollo. Entonces, estamos compitiendo a nivel internacional con grandes, a nivel identidad, ¿no? Quizás en España haya faltado una estrategia de marca país, una estrategia a nivel internacional de posicionamiento de la moda. Estamos trabajando justamente en ello ahora mismo, pero quizás se tenía que haber trabajado durante los últimos años. Y luego hay otra cuestión, que es que el reconocimiento internacional de la moda, digamos, lo que puede ser la pirámide de la moda, lo que hace como de mano tractora de la moda a nivel internacional, a nivel reconocimiento, a nivel consumidor, es la cúspide, es el pico, es lo que podemos entender la moda de autor, la moda independiente. Nuestra moda de autor es muy joven. En realidad surge tras el franquismo con el boom de los años finales de los 70, principalmente 80, de nuestro diseño. Por tanto, es una moda bastante joven, comparada con una moda francesa o una moda italiana, ¿no? Entonces, dentro de que es una moda bastante joven, es una moda que ha aprendido a posicionarse internacionalmente, pero que tiene que seguir teniendo el apoyo y tiene sobre todo un plan y una visión. Es decir, aquí lo primero que hay que hacer es, y estamos trabajando en ello justamente en un plan nacional, junto con el Ministerio de Cultura, estamos trabajando en ello para, uno, identificar qué es la moda, es decir, cuál es la identidad de la moda española, de la moda de autor española en este caso, y ya de ahí vamos a trabajar en diferentes estrategias de comunicación para comunicar tanto dentro de España como fuera qué somos nosotros, qué es nuestra moda y qué es lo mejor de nuestra moda, ¿no? Y esto conseguirá posicionarnos de una manera más adecuada a nivel internacional. Porque si tú preguntas a un consumidor medio en Europa o en Estados Unidos o en Asia, cada uno te dirá respuestas diferentes por cercanía o lejanía, ¿no? A nosotros, pero bueno, en este mundo globalizado quizás te sepas reconocer un gran Zara, que lo ha hecho muy bien porque nosotros somos líderes en distribución de moda a nivel internacional, pero quizás no te sepas reconocer, ¿no? Esta cúspide, este diseño, salvo quizás un Loewe, que sí que tiene una
un legado español, pero actualmente es una marca del grupo LVMH, por tanto, digamos, aunque tenga aquí este legado español, el capital es extranjero, o quizás te puede decir una Gata Ruiz de la Prada en determinados países latinoamericanos, o un Adolfo Domínguez que en Latinoamérica también está posicionado, o Roberto Berino, pero en menor medida que otras grandes marcas a nivel internacional. Por tanto, tenemos que seguir trabajando en este posicionamiento, pero de una forma coordinada y con una visión común, que es lo más importante, ¿no? A trasladar a nivel internacional. ¿Cuáles son los principales retos? Bueno, lo has explicado un poco todo, ¿no? Al nivel de cara a la moda internacional, como nos ven, pero ¿cuáles son los principales retos en general a los que se enfrenta la moda española hoy en día? Además de los dos que hemos hablado antes de forma coyuntural, que es la sostenibilidad y la digitalización, hay dos retos estructurales, digamos, dentro del sector. Uno también hemos hablado, que es el reconocimiento del sector como una industria cultural y creativa por parte de nuestra sociedad y a nivel internacional. Esto acabamos de comentarlo. Pero hay otro que se comenta quizás poco, que nosotros estamos comentando, que es la atomización del sector. Es decir, el sector de la moda en España es un sector que está compuesto por micropymes y autónomos fundamentalmente. Más del 50% son micropymes y autónomos. Y casi la totalidad son pymes, micropymes y autónomos. Grandes empresas hay muy pocas, nosotros ahora mismo el 2 el 3% del sector en España. Esto provoca que nuestras empresas sean o estén en posiciones de poca ventaja o sean débiles frente a grandes cambios o estas incertidumbres que estamos hablando. Entonces debemos como sector poder articularnos tanto con los poderes públicos como en el sector, la parte privada, poder articularnos para que esas empresas puedan crecer, puedan consolidarse, tener ese crecimiento, esta competitividad, para ser más resistentes ante los cambios y ante las adaptaciones de estos retos que estamos hablando. Porque eso es algo estructural que no pasa en otros países porque han conseguido ese desarrollo empresarial y que nosotros tenemos pendiente en España, ¿no? Entonces, dejar de ser pequeños átomos y empezar a ser un poco más grandes, y luego otra parte que también es otra opción, que es fomentar las redes de colaboración y de cooperación en el sector, que también hace que seamos más resilientes, ¿no? Dentro del sector y nos hace más competitivos. Esas redes de colaboración, de saber que no estás solo, sino que tienes una red de apoyo y una red que te pueda sustentar, ¿no? Pues eso ha faltado quizás crearlo en España, pero es un gran reto porque es un reto estructural que llevamos muchos años con él. ¿Qué me opinas tú sobre, por ejemplo, lo de la marca Long Cost? Al final, en nuestro mercado, si entendemos España, es un mercado que a nivel hábitos de consumo llevábamos, nosotros como consumidores, como usuarios de moda, llevábamos bastantes años con unos inputs, digamos, de que nos da el sector de bajo precio, bajo coste. Eso ha provocado que nuestros hábitos de consumo seamos de los países de Europa donde más y mejor han penetrado empresas dedicadas justamente a lo que es el low price. No vamos a decir low cost, sino low price en ese sentido. Por ejemplo, en España el principal driver de compra es el precio, pero además de una forma mayor que en otros países, ¿no? Y otro tipo de drivers, es decir, de factores que afectan al proceso de compra, como puede ser el diseño, la calidad, la sostenibilidad, es inferior que en otros mercados, aunque esta es una cuestión que está cambiando, ¿eh? Poco a poco la sociedad va cambiando, pero sigue teniendo, digamos, estos hábitos de consumo. Esto ha provocado que marcas, como tú comentabas, como Shein, como Temu y otras, hayan entrado fuertemente en nuestro sector. Y nosotros lo vemos como cierta preocupación porque no representan verdaderamente lo que es la moda española y lo que es nuestra identidad. Entendemos que el consumidor es libre para elegir, ¿no? Y decir cuál es su compra y sus diferentes factores, pero lo importante es que al menos que que es lo que al final piden, ¿no?, las instituciones a la Unión Europea, que estas marcas, estas empresas jueguen con las mismas reglas. Si estás en el mercado europeo, tenemos una legislación de protección al consumidor, de uso de químicos, o sea, muchas marcas que al final protegen al consumidor, que también estas marcas deben de aplicar dentro de sus productos si quieren competir en nuestro mercado europeo. Entonces ahí lo que
Lo que se solicita es que todas tengamos las mismas reglas, Claro. porque todas tendremos que hacer las mismas inversiones y hacerlo bien, en ese sentido, al igual que como se ha producido ahora, se producirá el cambio de la entrada de productos con menos de X cuantía, pues que pasen por aduanas, que pasen por estos controles, porque están ahora mismo no pasando casi ningún tipo de control, digamos, en aduanas, y se pagarán nada más Claro. impuestos por la entrada, ¿no?, de estos productos. Entonces, seamos competitivos en el mercado, pero a la vez que todos podamos jugar con las mismas reglas y las mismas claro. normas, ¿no? Y luego que cada consumidor elija. Y ya por último, si tuvieras que dar un consejo a un futuro diseñador, diseñadora, ¿cuál sería? Complicado esto. Hablo mucho con diseñadores emergentes y muchos me preguntan consejos y demás. Ahora mismo nosotros tenemos algún proyecto en ese sentido y funciona muy bien en todo el tema de la mentorización, ¿no? Y de que personas que han pasado por tu proceso de emprendimiento, tu proceso de creación de marca, te puedan ayudar y puedan decirte qué errores han cometido ellos para que tú no puedas cometerlos. Claro. Yo lo que les diría es que no olviden que la moda es una industria cultural y creativa. Por tanto, tiene que tener la pata de la industria, la pata de la gestión y la pata de la creatividad. Claro. Por tanto, que sean muy coherentes, muy estables y muy diferenciadores en la parte de la creatividad, que tengan una identidad de marca fuerte y que el consumidor pueda entender y reconocer cómo es su marca, eso por un lado. Y dos, que no olviden la gestión. En España hemos obligado que los diseñadores sean, aparte de diseñadores, emprendedores. Y estamos obligando a nivel sectorial, digamos, porque no existen las herramientas todavía, pero estamos obligando que un creador sea más emprendedor y tenga que gestionar. Los verdaderos éxitos en la moda es cuando un gran gestor se junta con un gran creador. Y debemos de seguir fomentando este tipo de modelo, porque un creador tiene que basarse en la creación, tiene que crear, tiene que estar en el mundo creativo, tiene que estar en el diseño, en el producto, y un gestor tiene que dedicarse a los números. Por tanto, yo siempre os digo, pues, cuando tengas un poquito de dinero, contrata a alguien que te ayude con la gestión, alguien que te acompañe y que ponga límites a tu creatividad, claro, desde el punto de vista comercial, que te haga una buena gestión y que te ayude en poder consolidar una empresa, no solamente para presentar tus colecciones y presentar tu expresión artística, ¿no?, sino que también te ayude a consolidar esa empresa, porque tú tienes que, yo entiendo que quieres vivir de esto, ¿no? Entonces, para eso tienes que crear una empresa sostenible. ¿Y cómo imaginas tú, después de todo lo dicho, que es bastante, cómo imaginas tú el futuro de la moda? En general, de la moda española, claro. Pues yo le espero un gran futuro y espero que sea un futuro fuerte a nivel cultural. Es decir, fuerte, grandes expresiones. Yo creo que veremos en los próximos años grandes colecciones, grandes marcas que surjan y demás, porque se está fomentando, y ahí yo creo que hay ese pozo a nivel creativo en España. Y luego espero también que consiga ese reconocimiento, y yo creo que llegaremos a conseguir ese reconocimiento a nivel sociedad española y a nivel internacional, y luego que sea un sector que siga siendo un sector que contribuye a nuestra economía y a nuestro tejido social. Entonces, yo le auguro o espero y trabajaremos en el futuro y poder hacer todas las cosas bien entre todos, ¿sabes? ¿Cómo definiría en 3 palabras la moda española? Esta es muy complicada, yo hablo mucho. Pues una de ellas yo creo que sería la diversidad, por la riqueza cultural que tenemos en España, que es muy diversa, muy variable, y además tienes, digamos, diseñadores y marcas que te ofrecen muchísimo en diferentes aspectos a nivel creativo. Entonces yo diría diversidad. La otra diría que es identidad, es muy identitaria, se basa mucho en nuestras raíces a nivel cultural. Y luego te diría adaptativa, que decía antes, ¿no? Adaptativa, resiliente, que está siempre adaptándose a los cambios, a las nuevas transiciones, transformaciones, y que es valiente, ¿no?, y optimista.
Bueno, pues Sergio, muchas gracias por haber colaborado en este episodio conmigo. Pues a seguir adelante con nuestra moda española. Muchísimas gracias, Tere. A los que me escuchan, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo episodio, porque la moda no solo se admira, se vive y nos cuenta historias.